Nos centramos en uno de los conflictos más devastadores de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, en la famosa invasión de Normandía. En la playa de Utah, donde la cuarta división de la infantería estadounidense llegó por medio de lanchas a un brutal combate contra las tropas enemigas. Una auténtica masacre se desencadenó en aquel día conocido como el Día D. Mientras la situación se ponía más intensa y el avance más dificultoso, un grupo de soldados del bando aliado lograron llegar más lejos a diferencia de sus demás camaradas que aún seguían atrás o habían muerto. En medio del caos, llegaron hasta un túnel en las zonas rocosas de la playa, tenían un tiempo limitado para recobrar su aliento antes de que el ataque les cueste su vida como a los demás, sus mentes no estaban del todo claras, en una situación así nadie lo está. El grupo de soldados contempló el túnel como una vía alterna, quizás soldados alemanes habían preparado una trampa en él, una trampa para cualquier soldado enemigo, una emboscada, etc. Pensaron que sería una muerte segura para los desafortunados que buscasen un refugio inexistente allí. Estos soldados pensaron, debían seguir con sus camaradas para terminar cumplir el objetivo y terminar la misión, así que optaron por la única opción favorable para todos. 3 de ellos asegurarían el túnel en caso de avistamiento enemigo y como ayuda para el avance de las tropas, mientras que los demás seguirían con el objetivo principal, se reunirían con ellos en la superficie si salían con vida, el plan perfecto. Todos de acuerdo con el plan, el grupo se separó y siguieron sus caminos alternos, los 3 soldados pusieron en alto sus rifles M1 Garand y entraron al oscuro túnel mientras que los demás se hicieron su camino de nuevo a la ruta planeada. Estos 3 soldados, iban a paso rápido por el rocoso túnel, que estaba apenas iluminado a los costados por tenues lámparas naranjas, casi como velas. Iban asegurando cada paso que hacían y listos para matar cualquier nazi a la vista, de momento no había nada en su camino, a la distancia podían oír los constantes bombardeos, tiroteos y gritos de agonía que venían del brutal combate que estaba ocurriendo arriba de ellos, en parte sintiéndose culpables de no acompañar a sus camaradas, realmente ese túnel no era muy subterráneo al parecer. Mientras más avanzaban, más nerviosos estaban, ya que las luces en su camino cada vez se oscurecían más, lo cual sería un terrible problema si los enemigos aparecían de frente, lo cual era lo más probable. Pero la cosa no parecía ir de esa manera, parecía más bien un simple túnel o cueva abandonada, pero entonces ¿por qué tanta iluminación? Obviamente algo sucedía allí, y sí, algo sucedía en ese lugar, pero no era nada de lo que esperaban, no sabían en qué se estaban metiendo. Sin parar seguían avanzando, pero entonces empezaron a dejar de oír el exterior, los tiros se desvanecían, al igual que los gritos, las explosiones, los vehículos aéreos, etc. Todo ruido exterior desaparecía, empezando a dejar en total silencio el ambiente actual. ¿Había terminado la operación? ¿O acaso habían ido muy lejos ya? No lo sabían, era imposible. Pero sabían que algo estaba mal, era muy extraño. Siguieron avanzando mientras cada sonido exterior se detenía, hasta el punto en el que quedaron en silencio absoluto. Nada de nada se oía ya, solo sus pasos y el ambiente del túnel. Se miraron unos a otros los 3 pensando en qué había pasado, con ganas de dar la vuelta y volver, pero era tarde, quizás era peligroso salir. Sin más opción siguieron caminando por lo que parecía ser una infinidad. En ese mismo instante, las luces que iluminaban su camino, se apagaron todas de un solo tirón. Los 3 soldados ante tal situación, levantaron sus rifles y dispararon a quemarropas hacia adelante en la oscuridad, pensando que ya habían llegado a la posible trampa que les habían tendido los alemanes. Cuando sus disparos cesaron, no oyeron nada más, ni disparos ni cuerpos cayendo. Avanzaron un poco en plena oscuridad para confirmar la posible amenaza, pero adelante no había nada, solo más oscuridad. Fue ahí cuando el ambiente se consumió más, el túnel se volvió más oscuro que antes, ya ni podían ver sus narices o sus armas, estaban parados en medio de la nada. Un soldado está preparado para todo, pero aquí no parecía servir, era una situación inusual, sentían como si las paredes les oprimieran, como si se fuesen a cerrar. Uno de ellos ya estaba teniendo problemas para respirar, el más joven. Tenían mucho miedo, estando a ciegas y siendo un blanco fácil para lo que sea, pensaron que deberían volver afuera, era lo seguro por hacer. Pero entonces por detrás, sintieron pasos rápidos, parecidos a los de ellos hace un momento, pasos que se aproximaban por detrás, voltearon por donde vinieron y una vez más abrieron fuego contra el sonido, pero nada cayó, nada apareció tras estos. Volvieron a sentir esos pasos rápidos, pero esta vez adelante de ellos, del camino que aún tenían por recorrer. De nuevo, dispararon hacia la profunda oscuridad ya más asustados, pero no le dieron a nada más que el aire.
Ya quedándose sin munición y sin tiempo para recargar, sentían como si estuviesen siendo observados no por una, sino por varias presencias, se estaban enfrentando contra algo peor que otro humano. Volvieron a sentir los pasos más fuertes y más cerca ahora, pero esta vez los escucharon como si viniesen del techo, miraron hacia arriba y vieron una sombra desvanecerse rápidamente, algo estaba allí con ellos, un animal extraño deducieron. Sea lo que sea, se movía muy rápido, ellos presos del miedo empezaron a correr por donde vinieron, queriendo huir de aquello. Pero sin importar que tan rápido iban, no veían la salida entre tanta oscuridad. Llegaron a una intersección, la cual antes no estaba allí, era una locura. Ellos doblaron en uno de los caminos nuevos que se abrieron, queriendo creer que todo era un sueño antes de la embarcación en la playa, corrieron por aquel lugar, pero la salida no estaba presente, no había ninguna. El lugar ahora tenía una textura roja, como sangre en los costados, lo cual les hizo perder la última gota de cordura que les quedaba. Los tres se detuvieron en seco y empezaron a disparar contra lo que sea que venía hacia ellos, su enemigo desconocido se oía por todo el lugar, yendo por el techo y los costados de manera sobrenatural, el menor fue empujado fuertemente por una fuerza desconocida y cayó al suelo despojado de su rifle. Los otros dos siguieron disparando en plena oscuridad sin parar y recargando. El chico sin más que hacer se levantó y salió corriendo, dejando a sus camaradas atrás. Eventualmente se cansó y se detuvo en aquel horrible lugar, sintiendo los disparos de los otros dos a la distancia, hasta que finalmente estos de a poco cesaron, ahí se sentía completamente solo, sea lo que sea que los atacó ya probablemente había matado a sus compañeros y venía a por él, indefenso y sin más que hacer, se quedó mirando el vacío sin fin en el cual estaba atrapado. Sintió como de la oscuridad algo venía, una presencia estaba del otro lado observándole en pleno silencio, con una leve esperanza de que fuesen sus camaradas les llamó despacio, luego los volvió a llamar más fuerte y al borde del llanto, pero no hubo respuesta. Lo que obtuvo a cambio, fue una desagradable sorpresa, porque de costado, fue agarrado por unas manos del cuello, las cuales lo levantaron y lo sostenían contra la pared. Él intentó librarse atas pero eran fuertes, abrió sus ojos y vio el rostro más horrible que cualquier ser humano pueda presenciar. Sin más esperanza y en un intento desesperado por terminar con esto, sacó una granada de su cinturón, retiró la anilla de seguridad y esperó su inevitable destino. Tras la finalización de la operación en julio de 1944, se realizó un chequeo de perímetro en la devastada playa de Utah por parte de las fuerzas aliadas, los cuales encontraron el túnel, pero en él, no hubo nada relevante, un viejo túnel rocoso formado con el tiempo, al igual que no hubo rastro de los 3 soldados desaparecidos, quienes fueron dados por muertos en combate durante la operación, de quienes nunca se supo la verdadera historia.